Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Startup Sessions. Invitado de hoy, Nahuel Lema de Coder House. Nahuel, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Javi? ¿Todo bien? Sí, excelente. Muchísimas gracias por el tiempo antes que nada. Por favor, es un placer. Bueno, yo creo que todo el mundo ya sabe qué es y qué hace Coder House, pero contanos, ¿qué es Coder House? Claro que sí. Bueno, nunca se sabe. Siempre del otro lado es lo incierto de saber quién te está escuchando. En Sí. Coder House damos cursos online en vivo de habilidades digitales para el mundo real y tenemos un impacto en toda Latinoamérica en base a todos nuestros cursos. Nuestros cursos son más de 70 de modalidad sincrónica, en casi Ujú. su totalidad. Tenemos una metodología flex, pero la mayoría son cursos online en vivo. O sea que, spoiler Sí. alert, son a través de Zoom. Y damos capacitaciones de todo tipo, tanto de marketing, de programación, de diseño, hasta incluso de negocios. Tenemos toda una vertical de habilidades blandas y en esta oferta de 70 cursos tenemos más de 30.000 estudiantes mensuales Sí. en toda Latinoamérica, tanto por una propuesta en español, que obviamente conecta a todos los países de habla hispana, pero también tenemos una propuesta en portugués para conectar Brasil Mirá. y naturalmente Portugal. Uy, excelente, buenísimo. Bueno, contame un poquitito de vos. Empecemos de tus inicios, cómo empezaste con el mundo. No sé si decir la startup, porque creo que arrancaste hace un montón de por ahí. La palabra startup ni siquiera era tan conocida. Así que contanos de vos cómo arrancaste, qué se te dio por la parte de los negocios. Bueno, muy bien. Para no hacerlo tan aburrido para el oyente, voy a tratar de resumir en un minuto Sí, o 2 minutos toda la trayectoria para que vean que el camino obviamente no está dictaminado y que los vientos del destino te llevan hacia donde el viento dictamina. Eh, yo no aprendí a programar de joven. Digo, no soy ujú, ese, pero no, yo tenía mi computadora a los 12 años y estaba programando en la Tortuga y no sé qué cosa, algo súper primitivo. La verdad que no. Yo tenía una 486 y la usaba para jugar. sí, Literalmente era Indiana Jones, The Fate of Atlantis, Doom y alguna cosa más. Y así fue durante muchos años. Aprendí a programar ya de grande, cuando tenía 20 y pico, 20 o 21, porque no sabía qué hacer con mi vida. Había fracasado estrepitosamente yendo a la universidad, tratando de ser diseñador gráfico. La verdad que sí, no era por ahí, o por lo menos no me sentía muy identificado. Y gracias a un amigo que él sí estaba programando, me dijo, mira, ¿por qué no probás con esto? E inicialmente era HTML y CSS, y sí, poco a poco fui adoptando más y más, y le empecé a dedicar bastante más tiempo. Imagínate que mi adicción a la computadora la sí, transformé, trasladé los juegos a programar, y era como claro, dedicarle miles y miles de horas sí, a eso. Pero aún así pasé por un proceso formativo, traté de adquirir todo ese conocimiento, y allá por el 2009, 2008, bueno, 2008 al 2010, aprendí cualquier cantidad, aprendí a programar en JavaScript, que ya era algo un poco más formal, pero un JavaScript muy primitivo, y ni siquiera había terminado la facultad, y ya como había conseguido trabajo, ya trabajaba freelance, sí, trabajaba para una empresa, como que de alguna manera ese camino se empezó a construir y empecé a trabajar en multinacionales durante mucho tiempo, aunque poco a poco, y ya conectando los puntos hacia atrás, empecé trabajando en una multinacional de miles y miles de empleados, pasé a otra de miles y miles de empleados y poco a poco iba bajando en cantidad de empleados hasta que estuve en una pyme que tenía 50 empleados y sí, sentía que en el equipo tech, que éramos 4 nada más, tenía muchísimo impacto, un montón. Y en paralelo estaba empezando a dar clases. Y esto todo va a tener un poco de sentido. ¿Por sí, qué? Porque mientras daba clases, iba a muchas meetups, iba a muchos eventos, y siempre las mismas caras de alguna manera. Y en uno de estos eventos, me cruzo con, de nuevo, este mismo grupo de gente, y una de estas personas me dice, che, ¿por qué no te contactás? Pues yo le contaba que estaba empezando a dar clases en distintos lugares, o me contrataban tanto internamente dentro de la compañía para capacitar a gente como a otras personas, y me sentía bien haciendo eso. Me dijo, ¿por qué no te contactás con Chris, que está ahí con una startup que creo que se llama Coder House? Fíjate qué onda. Entonces yo me meto mira, en la página, el otro día, esto fue un sábado, ¿no? En una meetup que había organizado Microsoft. Y le escribo el lunes y el lunes me responde y yo durante el sábado vi los programas, me pareció súper innovador, sí, tenía un curso de desarrollo web con HTML y CSS, otro de JavaScript, otro de Node, y creo que tenía uno de marketing y uno de diseño, ¿no? Ahora estoy pasando muchos años, pasaron casi 10. Y le mando, le dijo, mira, me parece súper interesante lo que estás haciendo porque me gustaría poder ayudar de alguna manera, principalmente dando clases sí, en esos programas. Y bueno, ese mismo lunes hablé con Chris y me dice, mira, necesito esto, necesito aquello, necesito esto otro, porque estaban empezando a dar clases de manera recurrente con unos números que claro, comparados con los que hoy sí, son como muy chiquitos, pero bueno, la sí, estructura que ellos tenían invitaba un poco a tener todo tipo de desafíos. Poco a poco me fui interiorizando más, empezamos a tener una buena relación y me di cuenta que Coder eran 5 personas. sí, Era eso, las 5 personas en una mesa, dando clases a no más de 50 personas por mes, entre estos cursos.
Y también me empezó a dar cuenta que no solo había una oportunidad de dar clases, que fue lo que di, tipo, di varios cursos en Coder, sino que también estaban pasando por un proceso de que lo que estaban utilizando ya no les escalaba más, porque hasta Claro, ese entonces Coder era un WordPress y un Excel, eso era todo. sí, No había mucho. Hay un CRM y un CRM, nada más. Y un uso muy primitivo. Yo le dije, Cris, yo durante los últimos años me dediqué justamente a hacer back office sí, para agilizar, automatizar y escalar todo tipo de soluciones, y la verdad que esto es como bastante sencillito, en mi inocencia pura, para poder hacerlo, y, y así fue. Y así empecé a aportar muchísimo valor y me qué sumé a bueno. una startup que para mí era inexistente porque no sabía de Sí, startups. Venía del mundo corporativo de alguna manera, lo más cercano a una startup era una pyme, y bueno, acá cada línea de código que hago aporta pero 10x valor, ya sea para sí, sí, optimizar, sí, escalar o agilizar cualquier tipo de proceso que estaban haciendo manualmente, porque eran las herramientas que tenían y era una realidad de hace, yo me sumo a Coder a mediados del 2000, de fijo, me sumo a mediados del 2016, sí, empecé a trabajar a fines del 2015, entonces de alguna manera sentí que ese era como el checklist claro. en mi currículum, en mi portfolio, que no tenía, porque otros compañeros ya más o menos tenía algunos conocidos que habían trabajado, que habían empezado startups, y yo la verdad que no tenía esa portfolio, y dije, bueno, tengo ahorros, si no funciona, por lo menos puedo seguir buscando trabajo, y me la Sí. juego, y bueno, ese camino, y probablemente desarrollemos más adelante, es el que estoy en Coder hace ya casi 9 años. Mira, qué lindo, qué buena historia, ¿no? Y sabes que me hiciste también viajar al pasado, porque yo también jugué al The Fate of Atlantis en aquel entonces, también había jugado al anterior, que eran, no sé si eran 6 disquetes de baja o 6 disquetes de alta. ¿Te acordás que un disquete por ahí ¿Eh? no te funcionaba y, Una y porquería tenías total. los códigos para poner por si era... Uy, uy, me hiciste acordar, y también en parte de la educación, ¿no? Ahora que me pongo a pensar en aquel entonces, yo también estaba estudiando, pero era todo estudiar con el help de DOS o con el help Ujú. de la computadora en aquel entonces. O sea, no estaba todo lo que tenemos hoy en día, ¿no? Ni siquiera de tener una charla virtual por ahí. Así que Exactamente. eran definitivamente otros tiempos, y me acuerdo del Encarta y de muchos cursos Ujú. que te venían en disquete, que hoy en día cómo Sí, fue total. evolucionando todo eso, ¿no? De hecho, Ujú. sabes que mi primer trabajo en Haití también fue enseñando. Yo empecé enseñando, enseñaba Windows y Office. Bueno, muy bien. Y Propio de ahí la me empecé a época. meter en la programación con Visual Studio, y después, bueno, empecé con HTML, CSS, y ahí ya seguí hace muchísimos años Muy bien. atrás. Muy Así que bien. bueno. Todos empezamos igual. Sí, sí, sí. Así que bueno. Bueno, y contame un poquitito de los intereses en la educación. ¿Cuándo empezaron a ver esto de los cursos? ¿Cómo decidieron qué curso? Ya contaste un poquitito cómo arrancaron, ¿no? Pero cómo dijiste, bueno, ahora nos tenemos que dedicar a hacer esto, cómo empezaron a crecer, ¿no? En cuanto a la cantidad de alumnos, porque hoy en día son increíble la cantidad de personas que tienen, me imagino, pero cómo fue eso que empezaron a escalar, ¿no? Me gustó mucho la historia que empezaron 50 y ahora no sé cuántos son, pero son muchísimos. ¿Cómo fue esa escala, ¿no? ¿Cómo la viste vos? Muy bien. Cuando yo me sumo eran justamente, para contextualizar y recordar el Sí, número, más o menos unos 50 estudiantes por mes en 4 o 5 cursos, capaz 6, porque los cursos comienzan y terminan todo el tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros damos cursos presenciales. Y la presencialidad está atada a un espacio físico, y ese espacio físico cuenta con una serie de facilidades. ¿Cuáles son esas facilidades? Básicamente una mesa, un pizarrón o una tele, o los dos, y una serie de sillas. Y esas sillas entran las que entran en una sala, no puedo meter claro, 100 sí, en una salita, entran 8, 10. De hecho, nuestro promedio, cuando ya más o menos lo teníamos iterado, eran 13 personas aproximadamente por curso. Pero ese entonces eran clases para 10 personas, 12 personas como mucho, porque esas eran las facilidades que teníamos en los espacios en los que trabajábamos. Y en aquel entonces, y de nuevo voy a traer mucho, y probablemente muchos de nuestros oyentes capaz que no lo vivieron como nosotros lo hemos vivido, sí, 2010 al 2016, 2017, o incluso más, era pleno empleo Haití, pleno empleo. Muchísimo trabajo, a mí nunca me faltó trabajo en ningún lado, ni a mis compañeros. Eh, y entonces creo que bueno, nace Coder justamente para satisfacer esa necesidad de empleo Haití. Luego, progresivamente se empezaron a abrir más verticales que iban alineadas a lo de habilidades digitales. Claramente la pata de marketing, la pata de diseño de UX, la pata de producto y distintas otras verticales que se fueron abriendo para seguir ampliando la oferta de cursos, porque al final del día teníamos que traer nuevos estudiantes, no podíamos depender solamente de uno. sí, Poco a poco creo que se fue dando orgánico,
y aún así, durante mucho tiempo, tuvimos entre 10, 15 cursos en nuestra propuesta de valor, bien centralizados, iterados a la velocidad que podíamos, con los recursos que teníamos, porque Coderhouse era una estructura de 10 personas durante mucho tiempo, no durante un par de semanas, no, muchos años. De hecho, hasta el 2019 no habíamos superado a las 20 personas. Sí. Si bien capaz oscilamos en ese número, era como esa estructura dando servicio durante todos esos años, incremental, naturalmente, pero llegamos en agosto del 2019 a dar clases a 500 personas por mes, presencialmente. Claro. Entonces, todo ese tiempo fue, imagínense, pasamos de 50 a 500 en casi 4 o 5 años, activos en un mes, ¿no? Naturalmente egresados anualmente oscilaba a los 2.000, 3.000, pero bueno, era como muy pequeñito el impacto. Y la mayoría estaba concentrado en Capital Federal, en alguna que otra provincia, una operación recurrente en Chile, otra operación recurrente en Montevideo también, en Uruguay, pero era algo muy de nicho, tenía un impacto reducido naturalmente, porque era físico, era muy presencial. Así que en ese sentido fuimos ampliando la cantidad de oferta a medida que íbamos abriendo nuevos segmentos. Bien, y justo 2019, 2020, pandemia, ¿cómo viste la pandemia en cuanto a Coderhouse? ¿Pensás Muy que bien. los impulsó? ¿Cómo fue eso? Espectacular, excelente pregunta. Nosotros, para contextualizar un poco más, en abril, más o menos a esta época del año, pero en el 2019, estamos en agosto, estamos en mayo ahora. En mayo, abril, o más o menos, al primer semestre del 2019, habíamos quedado seleccionados para participar en un programa de la UTEC, la UTEC Ventures. La UTEC es como una especie de ITBA para los que nos escuchan acá en Argentina, pero en Perú, ahí en Lima, un barrio muy lindo, y tiene una vertical de aceleración y de financiamiento de startups para justamente abrir operaciones en Perú, Sí. y habíamos quedado seleccionados para justamente abrir operaciones en Perú. Y Chris viaja a Perú, y en ese entonces fuimos con el modelo presencial. Ir a abrir, básicamente la logística era conseguir un country manager, conseguir a alguien que venda los cursos, conseguir profesores, conseguir estudiantes y naturalmente un espacio donde dictaminar los cursos, ¿no? O donde dictar los cursos. Y lamentablemente no funcionó, no, capaz era, no logramos tener la repercusión que teníamos en Capital Federal, acá en Buenos Aires, y no conseguíamos ni profesores, ni estudiantes, ni interés en los coworkings en abrir más después de las 6 de la tarde, porque en general el coworking, en la mayoría de los casos, cierra en algún momento, que está abierto 24 horas, eso es algo muy, muy poco común, y tenían que destinar tiempo en que haya otra persona más, pagarle esas horas extras, bueno, había como distintas cuestiones ahí que no estaban funcionando. Entonces, Chris decide como volver a intentar algo que habíamos intentado en el 2017, que fue dar clases online en vivo a través de una plataforma que no era Zoom, era otra, Zoom, capaz en el 2017 yo no lo conocía. Y esos cursos que yo, de hecho, los había dado yo y fueron malísimos, honestamente no habían funcionado. Y por eso no lo volvimos a intentar. Y dijimos, bueno, ¿por qué no lo volvemos a intentar? Hagamos un spin-off y veamos qué onda. Chris vuelve de Perú y en un pizarrón, ahí en las oficinas, decimos, bueno, empezamos a ver cómo puede construirse una propuesta que sea interesante para tener un curso online en vivo, sincrónico, donde las personas se puedan sumar. Ahí empezamos a trazar eso, esto fue en agosto, bueno, no fue en otro momento, y empezamos a crear el concepto de la Coderbeca, de la propuesta online en vivo, la propuesta de talento, como distintos factores que hacían enriquecedora la propuesta para que la gente considere entre anotarse en un curso presencial o anotarse en el en vivo. Claramente era un solo curso, que era el de desarrollador web, que fue siempre uno de los caballitos de batalla nuestros, y empezamos con eso. Ese fue nuestro spin-off. Durante un mes me la pasé programando, recableando todo lo que había que hacer justamente para integrarme a Zoom, que de hecho, entre todas las alternativas, Zoom es el mejor, lejos. Y durante ese mes también lo empezamos a vender en paralelo y básicamente readaptamos algunas cuestiones que creíamos que eran relevantes a adaptar y salimos con ese curso. Y ese curso, a diferencia de un curso presencial que oscilaba entre las 10, 15 personas, como para tener un rango, este curso tuvo casi 50 inscriptos. Sí. Gente que nunca había conocido, no había cursado nunca en Coder, porque era un curso inicial, el desarrollo web está como en la base de la carrera de desarrollo. Nunca había cursado con nosotros, nunca había cursado un curso online en vivo, nunca había hecho un curso online de ningún tipo de metodología. Entonces, esto fue bastante interesante, porque nosotros pensamos, bueno, suerte, ¿no? Tuvimos suerte, estuvimos spameando, funcionó, ojalá se repita. Y eso fue lo que hicimos.
Y dijimos, bueno, veamos si lo podemos repetir. Ese curso se dio, obviamente había un montón de cuestiones que aprendimos de ese Claro, primer MVP, sí, de ese primer spin-off, como por ejemplo la duración de las clases, ese fue un gran ejemplo. Pasamos de 3 a 2 horas y creamos el concepto de after class y una serie de dinámicas más que ayudaban a la dinámica del curso y, al seguir del curso. Y un mes después ya teníamos 2 cursos más llenos, hasta 50, 60 personas, y veíamos que había más interés. sí, Entonces empezamos de alguna manera a decir, bueno, esto evidentemente es una vetita de oro, la cual hay que seguir sí, minando y tratar de ver hasta dónde llega, ¿no? Siguieron pasando los meses, ya estábamos, hagamos un recap hasta diciembre más o menos, pasaron 3, 4 meses, y ya empezamos a ofrecer más cursos en la metodología online en vivo. Habíamos decidido que a partir del 1 de enero no íbamos a dar más cursos presenciales, por lo tanto todas las personas también, que se quieran sí, transicionar al curso online en vivo, se lo dábamos, no había ningún tipo de inconveniente. Y, y bueno, los que quieran decidir cursar presencial, bueno, terminarán con la sí, posibilidad de presencial. Fueron pasando los meses y honestamente se daban 2 indicadores bastante atractivos, que la primera, había cada vez más estudiantes, sí, significativamente cantidad de estudiantes, y empezamos a tener más revenue, casi en un momento, no recuerdo cuál fue de los meses, pero en un solo mes habíamos facturado todo lo que en un solo año. Así que como que eran pistas bastante evidentes, no había muchas cosas que, no, esto puede ser, no, era totalmente evidente, el camino estaba medianamente dictaminado por ahí, y para marzo del 2020, obviamente ya no dábamos ningún curso presencial, y estábamos rompiendo récords mes a mes, y casi justamente esta anécdota de en un mes claro, sí, facturamos todo el online, todo el presencial, y además ya teníamos más impacto de egresados o estudiantes que todos los años anteriores. O sea, sí, capaz que en un solo año, si yo mencioné hace un ratito, al pasar, que capaz egresaban 2.500 personas por año, ya teníamos 3.000 por día. sí, ¿No? Entonces era una bueno, cantidad abismal. Andás a ver cuántos iban a egresarse, no lo sabíamos en ese entonces, a fin de año del 2020, pero bueno, llegó la pandemia. sí, La pandemia nos agarró muy preparados, por suerte, una obra del milagro total, porque la competencia no estaba preparada para eso. claro, sí, Y nosotros sí. Y nos agarró en un momento, y esto propio del segmento educativo, la educación es estacional. Tiene 9 meses operativos y 3 meses de descanso, entre comillas. ¿Por qué? De diciembre a enero y febrero, en el hemisferio sur, al menos de ujú, Latinoamérica, voy a segmentarlo acá, se toman vacaciones y a partir de marzo comienza el año lectivo, hasta diciembre, ¿no? Bueno, más o menos esas fechas. Por lo tanto, a Argentina, o por lo menos a Argentina vamos a hablar, agarra la pandemia en pleno inicio, sí, ciclo formativo de cualquier formación que vos quieras hacer, tanto universitaria como de sí, colegio. Por lo tanto, la necesidad intrínseca por la cual nosotros venimos programados desde muy chiquitos estaba ahí. ¿Y qué sucedía? La universidad no me lo ofrece, el colegio no me lo ofrece, otras instituciones no me lo hacen, no me lo ofrece, pero Codelhouse sí me lo ofrece. Entonces, de repente, esos meses fue de crecimiento de 2, 3X, claro, sí, 4X en algún momento, en cantidad de inscritos, en cantidad de cursos, en cantidad de estudiantes, en cantidad de profesores, en cantidad de personas que teníamos que contratar para abastecer y dar servicio a tanta gente y tantos cursos. Por lo tanto, fueron meses, hoy mirando la retrospectiva, obviamente de exponential growth, en sí, base a un fenómeno mundial y absolutamente de cisne negro, o sea, jamás lo hubiésemos previsto, que si bien veníamos creciendo muy fuerte, la pandemia como que le puso sí. nitro a lo rápido y furioso a esa máxima velocidad, y fueron meses durísimos, pero muy duros. Yo Muchísimo ahora trabajo, me recuerdo imagino. levantarse a las 6 de la mañana y terminar de trabajar a las 12 de la noche sin Sí, parar, no de lunes a lunes, perdón, no de lunes a viernes, de lunes a lunes, sí, sin parar. sí, Fue muy duro los 3 primeros meses hasta acomodarse de alguna manera, porque recuerden que la pandemia iba a durar 2 semanas, no pasó sí, eso, sí, sí. realmente Un pasaron poquitito 2 más. años, Sí, sí, sí. fue mucho tiempo y sin duda los primeros 3 meses fueron durísimos. Emocionalmente exhausto, pero bueno, entendíamos que capaz era, hoy lo miro con retrospectiva, ¿no? Y ya puedo poner palabras a eso, era la ola que necesitábamos para impulsar la Claro, marca. sí, Y así fue. En muy poco tiempo habíamos superado los 10.000, después los 20.000 estudiantes egresados, o sea, mes a mes se iban egresando más cursos y íbamos teniendo más estudiantes en vivo. Y creo que cerramos ese 2020 con casi 40.000 o 50.000 estudiantes egresados, haciendo, no sé, 50X comparado con lo que claro, habíamos sí, egresado en sí, el sí. 2019, en base fuertemente a la ola que trajo la pandemia, ¿no? Y lo dejo hasta acá para la próxima pregunta. No, creo que está excelente y qué bueno como moraleja decirlo, ¿no? El estar preparado, ¿no? Porque
como vos bien lo dijiste, estabas por ahí, si te agarraba un año antes, te agarraba re mal parado porque Ujú, estabas dando cursos presenciales y ibas a morir ahí. obviamente. Entonces, estuviste muy buen preparado, así que y te tocó justito la pandemia. Así que, nada, excelente. Y me imagino también eso cuando te agarró la pandemia, por ahí no lo relacionás en el momento, porque estás trabajando, como decías, de lunes a lunes, pero en algún momento, ¿cuándo te cayó la ficha, como se dice en Argentina, cuando te cayó la ficha de, uy, qué loco lo que estamos haciendo? Ya no somos un grupito de haciendo, probando algo, ya esto explotó, digamos. ¿En qué momento fue de todo ese relato que me dijiste? Porque es algo personal también, ¿no? Porque por ahí te cae la ficha a vos más tarde, ¿no? Me acuerdo, tengo quizás alguna que otra acuerdo, me traigo, te estoy trayendo de algunas de memoria. La primera que me acuerdo es estar eh, creo que en la Navidad de ese año, o en el cumpleaños de alguno de mis primos del otro año, como el Sí, 2021, y me dicen, ah, güey, mi novia o mi amiga, no me acuerdo, está cursando en Coder o algo así. sí, Diciendo, bueno, trascendió a un círculo de gente que, claro, porque uno convive en cuatro paredes, sí, su realidad es, Coder está siempre alrededor nuestro y pensamos que todo el mundo lo conoce, pero en realidad la mayoría no tiene por qué conocerlo y está perfecto, no tiene por qué ser así, pero sí de que, por ejemplo, o conocidos de mi novia, ¿no? ¿Tu novio trabaja en Coder? Como algo sí, así, y recuerdo anécdotas de los chicos de capaz que mandaban o a la máquina a arreglar, o veían alguna foto o en el celular mismo que tenía un sticker de Coder o algo claro, por el sí, estilo. sí, Si sí, vos trabajas en Coder. sí, Y se hizo como muy, muy popular, de un gran trabajo de branding. ¿Eh? sí, No, ahí yo no tengo ningún tipo de mérito. El equipo y todas las personas que han formado los equipos distintos de branding han hecho muchísimas iniciativas porque forma parte de la receta, no sé si de nuestro éxito, pero sí de nuestra receta, de tener un buen branding, de eh, hacerlo lindo, que se vea bien, que sea sofisticado, no caer en algo que sea aburrido, diferente, que no machee con nuestra audiencia. Creemos que apuntamos a eso y creo que el branding que históricamente tuvimos, que fue diferente, intentó hablarle a esas personas y fuimos a esa gente. Y cuando eventualmente se volvió tan masivo, ya es raro que no te conozco. De hecho, el otro día fue un evento, solo hacer esta dinámica como para romper el hielo, y preguntar cuántos de ustedes conocen Coder. Creo que el 99% levantó la claro, mano, sí, 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 de unas 70, 80 personas, y de todo tipo de segmento y a evento que voy, hoy por hoy ya lo sí, conoce, pero bueno, progresivamente eso se fue dando a conocer, porque honestamente también hay algunas cartas que juegan a nuestro favor. No hay tantas empresas de educación, la verdad sí, que no. Y las empresas que llegan o tienen algún tipo de renombre, más allá de que sea educación o no, son las que justamente tengan un branding o algo diferente que ofrecer o algo distinto que capte la atención del segmento apuntado. ¿No? sí, Y no es tan fácil. La verdad que no lo es. Y hubo un montón de campañas que no funcionaron y por suerte otras campañas sí funcionaron, pero lo que más funciona, más allá del branding, es el boca a boca. Un tercio de nuestros sí, estudiantes viene del boca a boca, porque nos recomendó, porque nos claro, lo hizo, porque es un negocio naturalmente de volumen. Entonces, cuanto más estudiantes tenés, más posibilidades tenés de que la gente te recomiende y que traiga a otras personas. Y eso es parte de nuestra receta, hacer un producto o un servicio que sea muy bueno y que la gente lo recomiende. La gente, si no lo recomienda, no nos fundimos. Sería como, sí. literalmente pasaría eso. Excelente. Bueno, y contame sobre la calidad de los cursos. Me interesaría saber cómo la miden, las mejoras que hacen, justamente porque crecieron un montón exponencialmente. Así que contame sobre eso. Muy bien, te voy a contar la receta del éxito. Dale. Parte de estos ingredientes es que yo, por ejemplo, antes de empezar a entrar en Coder, no tenía mucho de recolección de feedback a escala o Ujú. de forma relativamente masiva o mi masividad de aquel entonces. Siempre había trabajado en proyectos donde el único feedback que recibíamos era del cliente, qué te gusta, qué colores te interesan, Sí, y mucho más. Todos los procesos de design thinking y agile y product discovery y todo ese tipo de cuestiones era más relacionado con el cliente, no tanto con el usuario al que el cliente le está vendiendo la solución. Y acá teníamos una relación directa con todos nuestros estudiantes y con nuestros profesores. Por lo tanto, había siempre un sistema de feedback. En el curso presencial lo que hacíamos era encuestar todas las clases. Tenías una sí, encuesta que se disparaba por Typhon, que si asistías, obviamente la contestaba, donde te preguntaba tres cosas. ¿Cómo estuvo el profesor? ¿Cómo estuvo el tutor? ¿Cómo estuvo, bueno, no el tutor, perdón, en ese entonces no existía. ¿Cómo estuvo el profesor? ¿Cómo estuvo el contenido? ¿Cómo estuvo el espacio? sí. Y que Ah, nos deje, obviamente a medida nos dejaba con estrellas en aquel entonces y un comentario. Esos formularios fueron iterando, imagínate que en aquel entonces, sí, en 2016, eran tres formularios, uno para el profesor, otro para el estudiante y otro para el espacio, y progresivamente se fueron ampliando en cantidad de formularios, no solo por captar distintos tipos de feedback
en distintas etapas del curso. Tenemos un formulario para la primera clase, tenemos un formulario para la segunda clase, tenemos un formulario para la mitad del curso, tenemos un formulario para la continuidad del curso. O sea, hoy por hoy no te pregunto todas las clases, pero sí te pregunto una vez por semana, y ese es un formulario, y ya tenemos como 60 variantes o 70 variantes de distintos formularios para cubrir distintas necesidades, y eso es algo que está como en la raíz de Coder. Evaluamos y encuestamos absolutamente todo. Si alguien no cruzó con nosotros y fue a algún evento, seguramente recibió una encuesta. Sí. Es como algo que lo tenemos muy incorporado dentro de nuestra cultura, y hoy por hoy las encuestas de clase, por ponerles un paraguas, que pueden ser desde las de NPS, las de CSAT, las de continuidad de curso, la de primer clase y un sinfín más, ya tienen como 4 millones de respuestas. O sea, colectamos eso, no solo en estas 3 o 4 preguntas que son troncales para nosotros, sino que fuimos iterando en hacerlas cuantitativas, cualitativas, como fuimos capturando más, reduciendo los sesgos o las opiniones para funelizarlas y tratar de extraer lo que realmente quiere decir el estudiante y poder ofrecer una mejora. Tratando de mejoras para el contenido, para darle feedback al profesor, feedback al tutor y feedback hacia nosotros, naturalmente también, cualquier tipo de proceso que nosotros vayamos a hacer, pero sin duda la más importante, y para ya darte paso, es que toda esa evaluación que estamos haciendo semanal o semestralmente, o bueno, a duración depende del curso, lleve a que haya una mejora continua interna. Si el profesor no funciona o los tutores no funcionan, buscar la forma de mejorarlo. Por eso tenemos un equipo de gente de la ciencia de educación que les ayuda, les da asistencia para poder dar el mejor curso. Porque la idea es dar continuidad, porque la gente tiene que, y esto, perdón, quizá lo repita, no lo había hecho hasta ahora, busca encontrar, amortizar su tiempo, dinero y esfuerzo. Y tenemos todo el curso para poder amortizarlo. O sea, el curso tiene que comenzar, tiene que terminar, se va a dar en determinados momentos con determinada frecuencia, pero ese tiempo no va a volver, ese dinero no va a volver y necesitamos amortizarlo. Por lo tanto, todas estas evaluaciones que nosotros hacemos es justamente para garantizar de que la persona se vaya con estas 3 preguntas o estas 3 afirmaciones confirmadas, de que amortizó su tiempo, su dinero y su esfuerzo al finalizarlo, y una de las respuestas que capturamos, que es la más importante, y por eso ahí se dictamina si el curso va a tener continuidad o no, es la encuesta de NPS. Que si bien hace no mucho tiempo, hace como un año, hacemos una encuesta a la mitad del curso de NPS. NPS es Net Promoter Score. Es lo que te permite determinar entre detractores, pasivos y promotores. Y la mayoría de nuestros cursos apunta a que sean promotores, naturalmente, porque es lo que vos querés ofrecer. Claro. Y por suerte lo logramos. Y es una vara, es un North Star que nosotros tenemos siempre. Todos los cursos tienen que estar por arriba de determinado estándar, no solo para mantener ese nivel y superarlo, sino para dictaminar si el curso va a tener continuidad o no. Si el curso no cumple con un nicho, no cumple con una serie de necesidades, o simplemente no lo podemos atender de la manera que debería ser atendido, no se puede dar. Hoy lo que acceden en coderhub.com es a la oferta que funciona, que está aprobada, y no a la que no funcionó o no obtuvo los resultados esperados. Perfecto, excelente, me encantó. Contanos, ahora vimos una historia por ahí sobre un chico que cursó en Coder y fue becado por la NASA. ¿Qué me puedes contar sobre eso y cómo te sentiste con eso, no? Muy bien, esa es una gran historia. Claramente ser como un semillero de talentos a escala te da la posibilidad de conocer o interactuar o escuchar de todas estas historias y testimonios de gente que pasó por Coder, que logró algo interesante y que hoy está impactando de alguna manera positivamente en su vida. Ya sea personas que están, como este caso, que pudo postularse una beca de la NASA y trabajar para la NASA, o estar como en lugares inhóspitos para uno. Uno está sembrando constantemente y la cosecha viene en algún momento. Tengo contactos de hace 5 o 6 años que vuelven y me dicen, no, yo hice el curso, o cursó conmigo siendo yo profesor, o cursó en Coder muy primitivo, no, ¿te acordás cuando dábamos cursos presenciales? O estuve en el primer curso de X, Y y cosas por el estilo, y hoy estoy o en Europa, o trabajando en una multinacional, o cumpliendo realmente algo que quizás no lo podían prever, porque creo que ese chico no previó que en algún momento iba a quedar como becado la NASA, pero es la conclusión y el patrón que puedo llegar a identificar en esta y tantas otras historias es que el curso complementó a un objetivo o a un deseo que se terminó de manifestarse más adelante en el tiempo. O sea, uno a veces en esa receta que cada uno tiene va sumando ingredientes y por suerte en muchas de estas historias haber hecho un curso o 2 cursos o cursos afines a lo que la persona estaba buscando les ayudó finalmente a materializar algo increíble. Ya sea un viaje, ya sea una posibilidad de trabajo,
o sea, justamente esta historia de la NASA, ¿no? Y Sí, que, bueno, que me escribió y me dijo, nada, estoy en esta. Le dije, por favor, contá, porque sí, realmente puede inspirar a cientos de personas, si no miles, a, a que el curso puede ser un impulsor de nuevas oportunidades. Y creo que es absolutamente positivo y que claramente forma parte del círculo virtuoso. Y sí, me parece sí. que va por ahí. Sí, la importancia de la educación y la preparación, porque seguramente por ahí si hubiera tenido una oportunidad y no hubiera estado preparado como necesitaba, la hubiera perdido, ¿no? Así que qué Exactamente. importante es estar preparado para todo. Bueno, me gustaría conocer un poco más ahora la parte de inversiones, o sea, cómo arrancaron la parte de inversiones, de cuánto fueron las rondas, fueron a Y Combinator, algunos comentarios que les pudo haber hecho Y Combinator, si siguen buscando fondos o no todavía. Muy bien, bueno, voy a tratar de resumir un poco todo nuestro camino, de alguna manera, que fue de levantamiento de capital. El Coder House inicial partió de ahorros, Mm, no, de Chris y de Pablo, los dos co-founders originales, y, y así fue durante mucho tiempo. Por suerte, bueno, si bien dar el primer curso llevó sus meses, y esos meses se tiraron con ahorros, el curso generó el primero el suficiente ingreso como para mantener la operación funcionando y poco a poco ir financiándose de manera el próximo curso. Sí. el próximo curso, constantemente, y ir apostando por más, tipo, Sí. reinvertir tanto como se pueda para poder seguir creciendo el producto, mejorar el servicio y cuestiones por el estilo. Por lo tanto, siempre hubo una reinversión muy intensa, más allá de lo normal, quizás, porque se confiaba mucho en lo que estábamos haciendo. Mm, Y en esos primeros años originales se pichó a Y Combinator, los chicos sabían, yo no formaba parte de ese coder inicial, fueron a YC, allá bueno, obviamente era presencial, sí, históricamente lo fue, solamente no fue presencial durante un año y medio o dos. sí, Eh, Fueron a Los Ángeles, participaron ahí y todo este tipo de cuestiones. Después quedaron en Startup Chile, yo me sumo justamente después de bien, Startup Chile. Ahí Pablo se queda en Chile y trata de bueno, abrir operaciones. Básicamente estos fondos sirven para lo mismo que mencionaba usted, de abrir operaciones y contratar, básicamente es bien, eso. Y eso funcionó muy bien y durante mucho tiempo, durante los años que fuimos presenciales, vivíamos de lo que generábamos. bien, Simplemente era eso, no había otros grandes inversores, ni mucho menos. Volvimos a pichar a YC. YC vino a la Argentina, quizás muchos no lo mm, recuerden, pero vino a la Argentina a reclutar startups en una gira latinoamericana que ellos habían hecho y fueron a las oficinas de algo que la mayoría no conocerá, que vinieron a las oficinas de BlueSmart. Unas oficinas espectaculares, muy lindas. La entrada era un avión, podías hacer. uf, Tenemos una foto ahí dando bien, vueltas. Muy buena, y ahí nos dijeron, no, tu negocio no escala. Digo, lo lamento en el alma. Básicamente nos dijeron eso, palabras más, bien, palabras menos, tu negocio no bien, escala. Van a tener que resolver todos estos tipos de inconvenientes, y quedamos en eso. Y entonces, mm, por lo tanto, durante algunos siguientes años, focalizados como caballo bien, y tener ahí la zanahoria bien adelante, o con tapados los costados, poco en bien, generar un producto, un servicio presencial que sea superador. Y así estuvimos durante mucho tiempo hasta que la pandemia nos dio los números que YC estaba sí, buscando, por lo ah, menos en aquel entonces. sí, sí, Hoy quizás cambie o haya cambiado en el tiempo, que era tracción, dinero rentable y de alto impacto. sí, Y nosotros teníamos eso. Para fines del 2020 habíamos tenido una tracción abismal, obviamente un revenue interesante que nos catapultó. No solo haber quedado en YC, esa noche fue increíble, sino que cuando terminó el batch, terminó el Startup School, habíamos quedado en el top performance de las uf, 500 startups que se qué habían bueno, postulado, porque bien, fue, no recuerdo si fue el primero o segundo batch que hicieron online, casi seguro que fue el segundo, casi seguro. Y eso abrió la posibilidad de que se postulen más, porque creo que sí, habían batido récords de postulaciones y de startups que quedaron, ¿no? Creo que se habían postulado, no sé si 20.000 y quedaron 500, nosotros estuvimos en esas 500, y de esas 500 nosotros estábamos en el top, no sé si uno, no sé si cinco, sí, no recuerdo bien, pero estábamos en los top performers. ¿Por qué? Porque a diferencia de muchos otros negocios, imagínense que eh, le abren la puerta a ideas, sí, a negocios que no son rentables o que se están a punto de fundir y necesitan como entrar ahí, o como que le abren la puerta a muchas personas, a muchas oportunidades, para justamente que pasen por el proceso formativo y que busquen su product market fit o que busquen financiamiento o lo que sea. Y durante esos 3 meses, resumiendo y pasando ya sí, como para hacerlo más corto, pasamos de etapa de school, se nos asigna un partner, nos asignan determinadas ayudas que vamos recibiendo. Mientras tanto, el negocio seguía creciendo, ¿no? sí, Seguíamos contratando, seguíamos sumando más estudiantes, seguíamos sumando más profesores, seguíamos iterando en toda la metodología, mejorando los procesos.
Nuestro partner nos dice que participemos del Demo Day si queremos. Sí. No. Básicamente es un ritual que casi todos los fondos tienen de alguna manera, o todas las aceleradoras, para pitchear tu startup en 2 minutos ante el auditorio que tengas, ¿no? En este caso era online, o sea, y era todo el día, eran como 12 horas de pitcheo, porque naturalmente eran muchas startups, y creo que nos había tocado súper tarde a nosotros, me parece. Pero decidimos hacerlo, o por lo menos Chris decidió hacerlo, porque pitchaba uno solo, para una cuestión de agilidad, y lo hace. Recibimos varios interesados, los cuales algunos Bien. invirtieron, otros decidieron que no, pero la conclusión es que nuestro partner decía, si quieren participar o no, pueden hacerlo, si quieren, no pasa nada, pero sepan que no van a levantar mucha plata ahí. Va a haber Sí. tickets de 1.000, 25, capaz alguno de 50.000, pero no mucho más. Sí. Son mucho pre-seed y capaz algún seed, y capaz le llamó la atención a algún fondo que quizás estaba Sí. interesado en educación o algo así, pero nos dijo, ustedes están preparados para una serie. Era un momento, estamos hablando de fines del 2020, mediados del 2021, había mucho dinero, Sí. muchísimo Sí. dinero, los fondos estaban dando mucha plata. Entonces salimos a buscar ese partner o ese fondo que decida invertir en educación en Latinoamérica y sobre todo en Ujú. Argentina, ¿eh? Estamos hablando de varias variables que no son tan fáciles de justificar. Entonces empezó ese proceso, Chris lo lideró durante todo ese tiempo y tuvimos varios pitch con varios fondos, algunos nos consideraban, pese a que sonó todo como muy positivo, lo de la pandemia y todo eso. Sí. Desde entonces éramos conocidos como Pandemic Effect. Había Sí. muchos negocios Pandemic Effect y nosotros podríamos haber sido uno porque era, bueno, esto cuando se termine, se normaliza esto, Sí. te fundís. Y era una posibilidad y los fondos, algunos no estaban dispuestos Sí. a consumir tanto riesgo, pero por suerte tuvimos una muy buena reunión con Monagis. Monagis es un fondo que quizás en Argentina no se conoce tanto, a menos que estés muy en la movida. Monagis es el fondo más grande de Brasil, Sí. es gigantesco, tipo monstruoso. Entonces, de alguna manera, ellos estaban, y otra oportunidad del destino, o conectando los puntos, decir, wow, esto parece milagroso. Ellos estaban tratando de diversificar su portfolio, ¿por qué? Porque Monagis invierte en Brasil y todas las startups de su portfolio son Sí. brasileñas. Porque honestamente no necesitan invertir en otras partes del mundo, Sí. lo tienen lo tienen bastante bien aceitado. Bien. Y daba la casualidad que hacía como un año, ya para mediados de la pandemia aproximadamente, habían como decidido ampliar o diversificar su portfolio, no solo en empresas, si bien su portfolio es bastante diversificado, a diferencia de otro fondo que voy a mencionar después, sino salir de Brasil. Y ellos habían empezado a aprender español, por lo tanto hablaban perfecto español, Sí. y nosotros no tuvimos que ni pichar en inglés, se habló, ni tampoco portugués, porque portugués, honestamente, yo lo he intentado y no tuvimos tanta Sí. suerte. Y ya empezaban a abrir la posibilidad de otras startups, invirtieron en Walla, en Rappi, en Frubana, en tantas otras, ¿no? En Satellogic también, y justo nos tocó a nosotros, ¿no? Y Sí. dijimos, bueno, esto les pareció interesante, educación dentro de Brasil, me parece que tiene un modelo copado, que estaba escalando muy bien, y decide invertir en nosotros, y se Bien. suma a la ronda Rich Capital, que Rich Capital sí invierte en educación, su 90 y pico por ciento del portfolio son empresas de educación, que seguramente si el que nos está escuchando lo consulta va a encontrar que son empresas súper conocidas del nicho de educación. Así que ahí recibimos 13 y medio, casi 14, recibimos fondos también de algunos SAFE que hemos firmado con VCs particulares y algunos otros chiquitos, montamos unos 14 y medio, más o menos, y lo utilizamos para crecer en Brasil, Sí. en México, en el resto de Latinoamérica naturalmente, y crecer en equipo. Contratamos un montón de personas en distintos países para poder hacer crecer la marca y así fue durante todo ese tiempo. Y lo Qué utilizamos para bueno. apalancarnos en eso y expandir nuestro branding a toda Latinoamérica o fortalecer nuestro branding en toda Latinoamérica con alianzas, con más estudiantes, con más presencia en redes, con más presencia en todos los mercados que nos parecía más que interesante. Y así fue. Y así fue. Y para el 2000, el mejor mes que tuvimos, o sea, gracias a todos sus esfuerzos, Sí. septiembre del 2022, en un solo mes tuvimos 65.000 estudiantes. Sí. Sí. Fue un montón. Sí. Fue como porque septiembre y agosto son también los mejores meses porque es el inicio del segundo cuatrimestre. Sí. Entonces, suele ser los meses más populares. Ojalá este año también lo superemos. Eh, pero bueno, es como eso. Hoy por hoy tenemos una operación constante de unos 30.000 a 40.000 estudiantes mensuales. Suele subir en agosto y septiembre, agosto y septiembre y abril y marzo, que suele llegar hasta 40.000, 50.000, capaz 60.000, y tratar de tener un impacto de casi 200.000 egresados por año.
Excelente, me encantó la parte de las inversiones, cómo lograron entrar ahí. Felicitaciones. O sea, sé que No está no fácil, es fácil. no, Sí, sí, no es justamente, no fácil. es fácil. Así que, y todo lo que contaste, no, excelente. Así que otra vez mis felicitaciones. Perfecto. Bueno, ahora me gustaría hacer un shift en la conversación y por ahí preguntarte qué le puedes decir o qué consejo le puedes decir a esa gente que por ahí está escuchando y tiene una idea y no se anima y tiene miedo, pero quiere emprender, pero no está decidido. ¿Qué consejo le podrías dar? Bueno, es súper difícil. Súper difícil. No hay verdades absolutas de Ujú. nada. Yo sí creo que mirando en retrospectiva, y eso es obviamente parte de mi camino, de lo que uno puede llegar a contar hacia atrás, con el propio librito de Sí. qué habilidades hubiese estado buenas, yo creo que si tenés algo y lo puedes vender, buenísimo. Y Ujú. si hay una transacción económica, eso va a validar lo que estás vendiendo. Si uno se pone a desarrollar, y esto sí lo vi muchas veces, y esto sí lo he interactuado con muchos emprendedores, se pone a desarrollar sin tener product market fit o incluso un comprador. Sí, Porque, no sé, tuvieron el punto de dolor y creen que hay una oportunidad, pero al momento de vender no se lo puede meter a nadie. sí, Y eso sí es un problema. Eso es terrible porque el tiempo no vuelve para atrás. El tiempo, dinero y esfuerzo que uno pone en desarrollar una idea y esa idea nace en base a una creencia que puede llegar a tener uno sobre un producto que puede llegar a encajar en un mercado, son todas hipótesis que hay que validar con una transacción económica. sí, Honestamente, sí. Eh, no, si no hay transacción económica, para mí, sí, no amortiza ningún tipo de esfuerzo. La verdad que no. Lo que invitaría es a reflexionar si es una idea que se puede vender, ya sea a un cliente o a miles de clientes. Y honestamente no hace falta tener una solución porque esto también, en la narrativa, a veces uno cae, yo caí también en esa, porque yo pensé que Coder House íbamos a tener 500 estudiantes por siempre, y estaba bien con eso. Eh, no hace falta cambiar la vida a millones de personas, ¿no? Ujú. Honestamente no. Trabajo con emprendedores que cambian la vida a 10, 100 personas Sí, por mes y feliz del impacto que hacen, ¿no? sí, sí, Está buenísimo. No, lo importante es cambiarle, traer algo positivo a la sociedad. Si después se puede escalar, buenísimo. Si no se puede escalar, no hay problema. sí, Nadie está obligado ni a levantar capital, ni tener una idea que sea el próximo unicornio, ni mucho menos. Hoy lo que creo, esto es una meramente opinión, se necesitan negocios. sí, Necesitas emprendedores que cumplan con el círculo virtuoso de traer a la sociedad una propuesta de valor, tanto un producto o un servicio que ofrezca algo de valor justamente, ujú, que se pueda crear el negocio, que ofrezca esto y que se pueda contratar gente y darle sí, trabajo a la gente. sí, Y eso me parece que es lo más importante. Si después le podés dar trabajo a una persona y dentro de un año le podés dar trabajo a 100, bueno, buenísimo. Bueno, estás cambiando la vida no solo a tus clientes, sino también a las familias que trabajan con vos, ¿no? Me parece que eso es absolutamente enriquecedor. perfecto. Bueno, ¿y qué nos puedes contar acerca del futuro? ¿Algo que nos puedas adelantar de Coder en el futuro? Código con el futuro. Hoy el código del futuro es apuntando más el foco a Brasil. Ujú. Brasil es como la meca de los emprendedores de alguna manera. Dentro de Latinoamérica, y es obviamente mi opinión, es una economía súper fuerte, un Sí, segmento gigantesco. Grandes empresas argentinas pasaron por Brasil y han logrado el éxito. Nos gustaría a nosotros también contar esa narrativa y tener ese puesto, pero bueno, el mercado brasileño es muy hostil, es súper difícil, hay una competencia sí, extrema, un nivel de inversión que se requiere altísimo, no es tan fácil, no por eso hay tan pocas empresas argentinas que hayan triunfado en el mercado brasilero. A nosotros nos gustaría contar eso, porque al final del día, si logramos tener ese nivel de impacto, nosotros somos un negocio de impacto y de volumen, imagínense la cantidad de cientos de miles de vidas que podemos llegar a cambiar. sí, Eh, para que tengan una idea demográfica, sobre todo, no sé si la audiencia será particularmente de Buenos Aires o de Argentina, solamente Sao Paulo tiene toda la población del país, de Argentina, casi. sí, Tienen 30 y pico millones de habitantes. Bueno, casi todo el país de Argentina vive solamente en una ciudad. sí, Entonces, imagínense el nivel de impacto que una solución de educación de precios sumamente accesibles y de alto impacto puede llegar a cambiar de acá a un par de años en la sociedad. Y hoy por hoy estamos como enfocados en eso y me parece que eventualmente dará sus resultados. Llevará más tiempo del que necesitaremos. bien, excelente. Bueno, y ya para ir cerrando, me gustaría saber cómo es el estado del ecosistema emprendedor en general en lo que es Latinoamérica.
Muy bien. No van a ser palabras mías, van a ser palabras de gente que sabe de verdad. El otro día que estuvimos ahí en Norval y vos y yo, Sí. tuvimos la posibilidad de escuchar de primera mano a una de las presidentas de ASEA o Ujú. el board member de ASEA, que mencionaba este número que es bastante alarmante. En Argentina, al menos voy a hablar de Argentina porque es el mercado que Sí, más conozco, tenemos 600.000 empresas y tenemos unos 45 o 50 millones de habitantes sí, aproximadamente. Y en España hay más o menos una misma cantidad de población y hay 2 millones, casi 3 millones de empresas. sí, Hoy se necesitan empresas que aporten de nuevo algo de valor a la sociedad, tanto un ujú, servicio, un producto, algo, y que eso dé como resultado generación de empleo. sí, No que haya muchas empresas y creo, porque Latinoamérica tiene como una serie de patrones bastante común, pasa lo mismo en todos los países. Se necesitan crear muchas pymes bueno, o negocios que generen empleo. Empleo de calidad, que esté apalancado naturalmente con la educación, porque para poder acceder a un empleo de calidad uno tiene que estar formado, y es un círculo virtuoso. sí, Cuanto más empleos necesitas, más personas profesionales, más personas necesitas tener capacitadas, y es un círculo constante, ¿no? Entonces creo que eh, cuanto más negocios haya, más puesto perfecto. va a haber, más necesidad de formarse va a haber, y más competitivo se vuelve todo. Sí, Entonces creo que va por ahí. Hay un montón de organizaciones que fomentan este tipo de cuestiones. Sí, obviamente invito a cualquier persona que no sé si va a ser la próxima pregunta o qué puede llegar a ser, que vayan a eventos, sí, conecten con gente. La gente tiene ganas de hacer cosas. Nosotros hacemos un montón de eventos y la gente tiene ganas de hacer cosas, tiene ganas de conectar con otras sí, personas y ver qué se puede hacer. Nosotros hemos participado, vos, Javi y yo, al evento de Norvali y si bien es un segmento muy particular, no quita el hecho de que son gente que hace cosas, que sí, tiene ganas de hacer cosas. Y en los eventos que justamente mencionamos en el off the record de esta grabación, los invito a ir a cualquier evento que les parezca que puede ser interesante, porque seguramente amorticen, si se cobra la entrada, a pagarla, sí, suele ser algo bastante simbólico en relación al valor que se aporta, y si es gratuito, mejor. Y ir a la aventura y ver qué se puede hacer. sí, tal cual. Ahora se viene Endeavor, está el Innovation Tech Week de Argentina con un montón de eventos, así que sí, excelente. Así que bueno, Nahuel, por mí todo excelente. ¿Algo más que te gustaría agregar para ir cerrando? ¿Algún comentario final? ¿No? Eso es lo que siempre digo, hay un poco de spam de valor. Si alguien tiene alguna necesidad, si vos que estás escuchando del otro lado te interesa hacer algún curso que te quiera formar y acceder a un Ujú. próximo nivel en tu vida para hacer un upskilling, un reskilling, ya sea un aumento salarial o incluso explorar algún tipo de habilidad que no tengas, bienvenido sea, nos tengas en cuenta dentro de Coder, porque seguramente haya algún curso que te pueda llegar a cambiar la vida. Sí, excelente. Y que nosotros también somos partners, así que le vamos a dejar Ujú. algún código de descuento por ahí abajo en la descripción, Muy así ya bien. nos queda. Así que bueno, me encantó la charla, Nahuel. Muchísimas gracias por tu tiempo, me encantaron las historias. Así que bueno, gracias. No, por favor, gracias a vos, Javi. Perfecto, listo. Gracias. Chao, chao.